Me llamo Sofía, tengo 30 años y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir el aire tibio y húmedo de aquel fin de semana que cambió tantas cosas dentro de mí. Habíamos decidido viajar con mi esposo Javier a la finca familiar en La Rioja. El plan era simple: desconectar, descansar y disfrutar del silencio que nunca encontrábamos en Madrid. La finca estaba rodeada de viñedos infinitos, con el aroma dulce de la uva madura flotando en el aire. Esa primera tarde yo llevaba un vestido de lino blanco, ligero, con botones de madera que se abrían desde el cuello hasta la rodilla. Mis pies calzaban unas sandalias de cuero trenzado, y un pequeño colgante de plata descansaba sobre mi clavícula. Nada demasiado llamativo, pero sentía que cada detalle me envolvía en una especie de delicada sensualidad. No esperábamos a nadie más, pero Javier me contó que su primo Alejandro se nos uniría. Él era casi de mi edad, más joven que Javier, con un humor chispeante y una manera de mirar que parecía siempre esconder algún secreto. Cuando lo vi llegar con su camisa azul arremangada y una sonrisa pícara, supe que la tranquilidad prometida tendría matices inesperados. La primera noche fue alegre, llena de vino, risas y recuerdos compartidos. Entre copa y copa, Alejandro se sentó frente a mí y comenzamos a hablar. Su cercanía era cómoda, demasiado cómoda. Sentía que aunque la mesa estaba llena, sus ojos buscaban los míos con cada brindis. Yo jugueteaba con mi copa, trazando círculos con el dedo en el borde, como si ese gesto inocente fuese una confesión en silencio. Al día siguiente, después del almuerzo, fui a la cocina a preparar algunos quesos y aceitunas. Alejandro ya estaba allí, inclinado sobre la mesa buscando algo en un cajón. La situación fue tan natural como peligrosa: un paquete de galletas se me resbaló y cayó al suelo. Al agacharme para recogerlo, nuestros rostros quedaron a la misma altura, bajo la mesa, en ese espacio íntimo que parecía cortar el aire con cuchillos invisibles. Él sonrió con sorpresa, como un niño que descubre un juego prohibido. Yo reprimí una risa nerviosa, apreté los labios y mi corazón comenzó a latir más rápido. Su mirada descendió un segundo demasiado, y la mía, atrapada, osciló entre la complicidad y el pudor. En ese instante todo el mundo fuera de la cocina desapareció. Éramos dos adultos bajo una mesa, pero la sensación era la de un secreto compartido. Me incorporé de golpe, dejando las galletas sobre la encimera y respirando hondo. Fingí que nada pasaba, pero dentro de mí la sangre hervía. Alejandro, como si nada, tomó un cuchillo y empezó a cortar pan, pero la chispa en su mirada lo delataba. No era yo sola la que había sentido aquella descarga. Esa noche casi no pude dormir. Las paredes gruesas de la finca no podían contener los pensamientos que se repetían en mi mente. Cerraba los ojos y veía sus manos, imaginaba su voz susurrándome. Y aunque Javier dormía a mi lado profundamente, yo sentía que había abierto una puerta que ya no podría cerrar. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol dorado que bañaba los viñedos. Me puse un vestido verde esmeralda de tela ligera que dejaba entrever mis tobillos. Lo combiné con unas alpargatas y unos pendientes largos que tintineaban cada vez que giraba la cabeza. Al mirarme en el espejo de la habitación, no pude evitar preguntarme si estaba eligiendo esa ropa para mí, o para que Alejandro me mirara. El desayuno fue tranquilo, aunque yo apenas probé bocado. Sentía sus ojos cruzarse con los míos, como un roce invisible. Javier hablaba animado sobre la cosecha del vino, pero yo solo escuchaba el sonido de mi propia respiración. Por la tarde, después de un paseo entre los viñedos, volvimos cansados. Javier se quedó conversando con su tío en la terraza, mientras yo entré a la cocina a buscar agua. Allí, como si el destino jugara con nosotros, otra vez estaba Alejandro. Llenaba una jarra y me la ofreció con una sonrisa. «¿Otra vez aquí?», dijo, como si la cocina fuera nuestro pequeño escenario secreto. «Parece que este lugar siempre nos junta», contesté yo, intentando sonar ligera. Me apoyé en la mesa y, sin querer, la situación se repitió: una bolsa de almendras se deslizó y cayó. Esta vez no me agaché enseguida.
Fue él quien lo hizo, quedando otra vez bajo la mesa, con ese aire juguetón que me hacía contener la risa y, al mismo tiempo, me ruborizaba. Cuando regresó con el paquete en la mano, nuestros dedos se rozaron. Fue un roce breve, pero me atravesó como un rayo. Yo respiré hondo, tratando de mantener la calma. La tensión era tan densa que podía cortarse. Nadie en la casa sospechaba nada, pero dentro de la cocina había un silencio cargado, como si cada gesto, cada mirada, guardara un significado oculto. Esa noche, mientras todos dormían, yo no podía cerrar los ojos. Me levanté, puse una bata ligera de algodón encima de mi camisón y caminé hacia la cocina. Quería un vaso de agua, quizás quería confirmar que lo que estaba sintiendo no era una ilusión. Al abrir la puerta, allí estaba él, sentado en la penumbra con un vaso en la mano. ¿Otra vez sin dormir?, preguntó con media sonrisa. El calor no me deja descansar, respondí, aunque no era solo el calor lo que me desvelaba. Nos quedamos en silencio, mirándonos más de lo que deberíamos. El aire estaba cargado, como si un simple movimiento pudiera romper el equilibrio. Él se acercó un poco más sin tocarme, solo reduciendo la distancia hasta que su perfume se mezcló con el mío. Me quedé inmóvil con las manos apoyadas en la mesa, mientras mi respiración se aceleraba. Era una cercanía peligrosa, un juego de miradas y silencios que no debía ocurrir, pero ocurría. Sentí la tentación como una ola que sube y sube, lista para desbordarse. Cuando finalmente di un paso atrás, él no dijo nada. Solo me sonrió con esa calma inquietante y se retiró hacia el pasillo. Yo me quedé un momento sola, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba creer que nadie lo hubiera escuchado. Me fui a la habitación, me acosté al lado de Javier, que dormía profundamente y cerré los ojos. Pero dentro de mí, todo seguía latiendo como un río subterráneo imposible de detener. El tercer día amaneció con una brisa fresca. Yo llevaba un vestido azul marino de tirantes finos, sencillo pero elegante que caía con suavidad hasta las pantorrillas. Al caminar, la tela se movía como si danzara con el viento. A pesar de que intentaba comportarme con naturalidad, dentro de mí había una tormenta. Alejandro estaba cada vez más cerca, como si el destino nos colocara en el mismo lugar a cada instante. Después de la cena, mientras los demás conversaban en la terraza, yo entré a la cocina a preparar algunos dulces y frutos secos. El silencio de la noche se mezclaba con el crujir de la madera bajo mis pasos. Y como no, Alejandro apareció detrás de mí, con la excusa de buscar vino. Siempre coincidimos aquí, dijo con voz baja. Será casualidad, respondí, aunque ambos sabíamos que no lo era. De repente un paquete de nueces se cayó de la mesa y rodó hasta un rincón. Me agaché para recogerlo y al levantar la vista lo encontré allí, muy cerca, mirándome con esa mezcla de curiosidad y deseo contenido. Bajo la mesa nuestros rostros se acercaron más de lo permitido. Yo sentí el calor en las mejillas y mordí mi labio inferior para no reír ni mostrar lo que realmente pasaba por mi mente. Él, sin tocarme, se inclinó con una lentitud casi ceremonial, como si saboreara la tensión. Yo, con las manos firmes sobre la mesa, cerré los ojos un instante. Sentí cada segundo como una eternidad. Todo mi cuerpo estaba alerta, como si el más mínimo gesto pudiera romper la calma de la casa y despertar a todos. Cuando me incorporé, él permaneció un momento más abajo, como si quisiera prolongar el instante. Luego salió de allí con una expresión traviesa, mientras yo trataba de aparentar normalidad. Esa noche no podía dormir. Javier dormía profundo, pero mi mente estaba atrapada en la imagen de Alejandro bajo aquella mesa. Al final me levanté y fui por un vaso de agua. La cocina estaba oscura, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y allí estaba él, esperándome. Ya sabía que vendrías, me dijo casi susurrando. ¿Por qué lo dices?, pregunté fingiendo calma. Porque yo tampoco podía dormir, contestó acercándose lentamente. Nos miramos un largo rato en silencio.
Yo apoyé la mano en la mesa. Igual que la noche anterior, tratando de mantenerme firme. Pero esta vez había algo diferente, la tensión era más fuerte, más densa. Podía sentir su respiración cerca, el roce de su brazo al inclinarse, la electricidad recorriendo cada fibra de mi piel. No pasó nada que pudiera romper las reglas visibles, pero dentro de mí fue como si una ola gigantesca me arrastrara mar adentro. Cada mirada era un roce invisible, cada silencio un secreto compartido. Cuando él finalmente se retiró hacia la puerta, lo hizo sin prisa, con esa calma que me desarmaba. Yo regresé a mi habitación con el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. Me acosté, cerré los ojos y lo último que vi fue su sonrisa, esa sonrisa que prometía más de lo que yo estaba dispuesta a admitir. La cuarta noche fue distinta. Desde la cena, sentí que algo estaba por suceder. La mesa estaba llena de risas y copas de vino, pero mis pensamientos estaban en otro sitio. Yo llevaba un vestido rojo de algodón ligero con un lazo en la cintura y un escote discreto que dejaba ver apenas la línea del collar de perlas que me había regalado Javier. Mis sandalias hacían un sonido suave sobre el suelo de piedra, casi como un tambor marcando mi ansiedad. Cuando todos se retiraron a dormir, yo fingí acomodar la mesa. Javier se fue directo a la habitación agotado. Alejandro permaneció unos minutos más, sentado en la terraza, y yo lo observaba desde la ventana. Mi corazón golpeaba como nunca. Al cabo de un rato fui a la cocina por agua. Apenas encendí la luz tenue, lo vi entrar detrás de mí. Su voz fue un susurro. Sabía que vendrías otra vez. Yo no contesté. Solo sonreí con nerviosismo y me apoyé en la mesa, como si ese gesto me diera estabilidad. Él se acercó lentamente sin tocarme, pero tan cerca que el aire entre nosotros parecía vibrar. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin voz. Entonces dime que me detenga, contestó. No dije nada. Mis labios temblaban, mis dedos apretaban la madera de la mesa. Él inclinó la cabeza, su respiración rozó mi cuello. Fue un contacto mínimo, apenas un aliento, pero suficiente para que mi cuerpo se estremeciera entero. Me mordí el labio inferior cerrando los ojos, y en ese silencio absoluto sentí una ola de energía recorrerme. Alejandro no dio un paso más. Fue un juego de límites, su mano rozó la mesa junto a la mía, sin llegar a tocarla. Yo permanecí quieta, atrapada en esa tensión que era más fuerte que cualquier gesto. Era como si estuviéramos probando cuánto podíamos resistir sin romper el frágil equilibrio. Cuando finalmente se alejó lo hizo despacio con una mirada que decía más que cualquier palabra. Yo quedé allí apoyada en la mesa, respirando agitadamente con el corazón fuera de control. Sabía que esa noche había cruzado un umbral, aunque nada visible había ocurrido, por dentro todo había cambiado. Volví a la habitación intentando no hacer ruido. Javier dormía profundo, ajeno a todo. Me recosté a su lado, pero mis pensamientos estaban lejos, reviviendo cada segundo en la cocina. La culpa y el deseo se mezclaban en mi pecho como un río desbordado. Cuando al fin cerré los ojos, sentí que esa madrugada quedaría grabada en mi memoria para siempre. Era un secreto solo mío y de Alejandro, un secreto que pesaba y al mismo tiempo me hacía sentir más viva que nunca. El último día en la finca llegó demasiado rápido. El sol entraba suavemente por las ventanas, iluminando las cortinas de lino. Yo estaba de pie frente al espejo, recogiendo mi cabello en una coleta baja. Llevaba un vestido blanco con bordados florales y unas sandalias simples, pero cada detalle parecía tener un peso distinto, como si fuera la última vez que Alejandro me vería de esa manera. Durante el desayuno, todos hablaban de la cosecha, de la próxima reunión familiar, de cosas triviales. Yo apenas probaba el café. Mi mirada, sin querer, buscaba la suya. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, él sonreía con una serenidad que me desarmaba. Javier no notaba nada, su atención estaba en los planes del regreso. Al terminar de empacar,
bajé con las maletas al pasillo. Alejandro estaba allí, ayudando a cargar algunas cajas de vino al coche. Nos quedamos un segundo demasiado cerca. Nadie alrededor. Me susurró con voz baja, como si quisiera grabar esas palabras en mi memoria. Esto no acaba aquí, Sofía. No supe qué responder. Apenas pude sostener su mirada. Sentí que aunque no había ocurrido nada visible, lo invisible pesaba más que cualquier acto. Era como si hubiéramos compartido una historia en silencio, una historia que se quedaba flotando en el aire. Cuando el coche arrancó y nos alejamos por el camino de tierra, miré hacia atrás. Alejandro estaba allí, con una mano levantada en señal de despedida. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos guardaban un enigma. Yo me giré enseguida, con un nudo en la garganta. Durante el trayecto de regreso, mientras Javier conducía y hablaba de cosas prácticas, yo miraba por la ventanilla. Vi pasar los viñedos, las montañas, el cielo azul, pero dentro de mí había una tormenta. Una parte de mí quería olvidar, pero otra parte sabía que ese fin de semana jamás saldría de mi memoria. Esa noche, ya en Madrid, al cerrar los ojos en mi cama, lo último que escuché fue su voz, repitiendo, «Esto no acaba aquí». Y quizás tenía razón. Quizás todo lo que había pasado en aquella finca era solo el comienzo de algo más grande, algo que todavía no podía nombrar, pero que ya estaba grabado en mi piel.